Muy buenas a todos. Empezamos ahora este nuevo tema de volúmenes, sobre volúmenes, y vamos a ver que es muy sencillo en comparación con lo que hemos visto anteriormente del tema de las superficies. Vamos a decir en un principio que para calcular el volumen de un cuerpo podemos seguir un criterio general que es el siguiente. Si el cuerpo tiene dos bases iguales y paralelas, pues el volumen va a ser simplemente el área de la base por la altura. Aquí decimos que esto nos valdrá tanto para prismas como para cilindros. Recordamos que un prisma era un cuerpo geométrico que tenía una base, tenía un cuerpo y luego tenía otra base igual. ¿Vale? Pues si son dos bases paralelas, en este caso como el prisma o como el cilindro, en el que tenía también una base circular, o la que hemos visto nosotros era circular, pues tanto para un cuerpo como para otro, directamente podremos hacer el área de la base y multiplicar la altura. Para cualquier tipo de prisma cuya base es un polígono, recordamos que el área de la base, el área del polígono, podía ser el perímetro por la apotema partido por 2, si era a partir de un pentágono, de un hexágono, etcétera, etcétera. Si era un rectángulo, pues base por altura simplemente, y si es un triángulo, pues base por altura entre 2. ¿Vale? Y luego por la altura del propio cuerpo del prisma. Y por otro lado, el área de la base de un círculo, o mejor dicho, el área de la base de un cilindro cuya base es un círculo, el área de la base era pi por r al cuadrado. Esas serían las dos fórmulas para el área de la base. Y luego, si el cuerpo tiene una sola base y acaba en un vértice, pues el volumen será exactamente el mismo que acabamos de ver, área de la base por la altura, pero multiplicada por un tercio. Será un tercio de ese volumen que acabamos de ver arriba para el prisma y el cilindro. Y aquí decimos que esto nos valdrá tanto para las pirámides como para los conos. ¿De acuerdo? La pirámide tenía una base poligonal de cualquier tipo y acababa en un vértice, y el cono tenía una base circular y acababa también en un vértice. ¿Vale? Pues para esos de ahí el volumen será un tercio del área de la base por la altura. En el caso que hablemos de un tronco de pirámide o del tronco de un cono, calcularemos el volumen del cono completo o de la pirámide completa, ¿vale? Pues lo ponemos entre paréntesis, entre comillas, ahora explicamos por qué, y restaremos el volumen del cono restante o de la pirámide restante. ¿Eso qué quiere decir? Que para calcular el volumen de este tronco de cono que estamos viendo aquí, primero tendremos que hacer dos volúmenes. Haremos el volumen que coloreamos en rojo del cono completo, teniendo en cuenta la altura del cono completo, y luego a ese volumen le vamos a restar el que no estamos viendo, que sería esa parte de arriba. Es decir, el volumen del tronco lo calcularemos mediante una resta. Y pasará lo mismo con el volumen del tronco de pirámide. Para este volumen que tenemos aquí, primero tendríamos que calcular el volumen con la altura total y restarle el volumen de la altura que aquí pone h sub 1. Y así calcularíamos el volumen del tronco que nos queda por aquí abajo. En el siguiente vídeo veremos con más detalle cómo se calcula en algunos ejemplos concretos. Aquí vamos a hacer unos que son más sencillitos. Vamos a terminar este vídeo haciendo estos tres problemas que nos piden que calculemos el volumen de estas figuras. Entonces, para la primera de ellas, vemos que es un prisma de base pentagonal, y el pentágono, al parecer, o en el enunciado nos decían que era un pentágono regular, y por tanto sabemos que tenemos que multiplicar para el volumen el área de la base, la ponemos en mayúscula, área de la base por la altura. Recordamos que el área de la base era el perímetro por la apotema partido por 2, y luego eso lo tenemos que multiplicar por la altura del prisma, por la h del prisma. Vemos que tenemos una apotema de 11 centímetros y que el lado del pentágono serían 16. El perímetro, recordamos que el perímetro es 16 por 5 lados que tiene, en este caso, nuestro pentágono. Estos son 30, llevo 3, 80. Sustituimos ese valor aquí arriba, el perímetro hemos dicho que es 80, lo multiplicamos por la apotema, que son 11, según nos pone ahí en el enunciado, partido por 2, y esto habría que multiplicarlo por 25. Si hacemos esta cuenta, esto lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 25, nos daría un total de 11.000, y ponemos las unidades cúbicas, centímetros, pues centímetros cúbicos. Ya hemos visto en otros cursos que para pasar medidas de volumen tendremos que hacer un conteo de 3 en 3, es decir, para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos tenemos que tomar las tres últimas unidades. 11.000 centímetros cúbicos son 11 decímetros
cúbicos. Esto es en el caso de que nos los pidieran. Vale, pues seguimos con el siguiente, con el apartado B, lo vamos a poner aquí abajo. B, este sería el A. Y en el B nos piden que calculemos el volumen del cilindro. Sería área de la base por la altura. Área de la base, teniendo en cuenta que estos son 90 milímetros, pues ponemos lo siguiente. Ojo, aquí nos lo ponen en milímetros y aquí nos lo están poniendo en centímetros. Es decir, habría que pasar todas las medidas a la misma unidad. Aquí parece un poco más lógico pasar los 90 milímetros a centímetros, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. 90 milímetros lo vamos a convertir en 9 centímetros. Y ya podremos hacer la cuenta de una forma más sencilla y el resultado será en centímetros cúbicos. Calculamos por un lado el área de la base y el área de la base es igual a pi por la r de la base al cuadrado, es decir, pi por 9 al cuadrado. Lo multiplicamos 81 por pi y esto nos sale 254,47. Estos serían centímetros cuadrados, ya que estamos de momento hablando de un área de una superficie que sería la de la base. Y por último, el volumen es igual al área de la base por la altura. Y esto es igual a los 254,47 multiplicado por 20, que es la altura en este caso. Si esto lo multiplicamos por 20, nos daría un total de 5.089, borramos aquí, y esto sería 89,38 centímetros cúbicos. Y este último volumen que tenemos aquí, que no es una superficie regular, pero sí podemos hacer una partición en dos partes distintas, que sería, por ejemplo, esta de aquí, de forma que nos quedara, por un lado, estaría por aquí, de forma que nos quedara una superficie cúbica o un volumen cúbico y luego ese volumen triangular que vemos ahí. ¿De acuerdo? Vamos a intentar sacar esas medidas. Sabemos que del triángulo este pequeñito que nos está quedando aquí, conocemos esta medida que sería la misma que la del final, 10 centímetros. Vamos dibujándola por aquí. Aquí tendríamos una hipotenusa de 10 centímetros. Tenemos también la medida de la base. Esa medida de la base la vamos a calcular de la siguiente forma. Borramos por aquí, borramos por aquí. Sabemos que en un total mide 15 centímetros. Si el total desde aquí hasta aquí mide 15 centímetros y este parcial hasta aquí mide 7, pues la base que tenemos de ese triángulo tendrá que ser el restante, que serán 15 menos 7 y eso son 8. Ahí tenemos 8 y tendríamos que calcular esa altura parcial que nos queda aquí, que no la tenemos. Aplicando el teorema de Pitágoras sabemos que 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado. 100 es igual a 64 más x al cuadrado. X al cuadrado es igual a 100 menos 64, que son 36, por tanto x es igual a 6. ¿Vale? La raíz cuadrada de 36, que sería 6. Esto nos da 6 de altura. Quiere decir que de aquí hasta aquí tenemos 6 de altura. Y si ahí tenemos 6 de altura y en total tenemos 16, pues entonces el otro parcial tiene que ser 10. ¿Vale? Tenemos una primera altura que es hasta 10, que llegaría desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, y luego la otra superficie, la otra altura, perdón, sería de 6 centímetros. ¿De acuerdo? Ya tenemos todas las medidas de esta superficie de aquí, de este volumen. Lo vamos colocando, aquí pondríamos un 10, aquí pondríamos un 8, y a partir de ahí podríamos empezar a calcular el volumen. Podríamos calcular primero el de la parte de abajo, es decir, todo esto, que es como si fuera un prisma, es un prisma de una base rectangular, y sabemos que ese prisma tiene una base de 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de profundo. Es decir, el volumen 1, que lo vamos a hacer en azul, es el área de la base por la altura. El área de la base es la base, que son 15 centímetros, por 20. 15 por 20 y por 10 de alto, que sería el volumen del primero de abajo, por 10. Estos son 3.000. Son 3.000 centímetros cúbicos. Y por otro lado, vamos a hacer el volumen 2, que sería todo este de aquí. El volumen 2, realmente, si lo miramos desde aquí, lo que estamos viendo es ese triángulo. Podríamos hacer también como si fuera un prisma y dividirlo entre dos. Si os fijáis, el volumen que nos están pidiendo sería este azul de aquí, que podríamos calcularlo como el rectángulo completo, pero quitándole la parte roja. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. Es decir, vamos a multiplicar también el área de la base. Ese área de la base sería
8 centímetros de ancho por estos 20 centímetros de profundo. Aquí tendríamos 20. Es decir, para el volumen 2 tenemos un área de base también, área de la base por la altura, pero en este caso dividido entre 2. Lo vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner aquí una línea y partido por 2. El área de la base, 8 centímetros de ancho por 20 centímetros de profundo. Todo ello multiplicado por la altura, que serían 6, por 6 y dividido entre 2. ¿Vale? Entonces esto sería un total de 6 por 4, 24, 48, 480. Lo colocamos aquí. Estos serían 480 centímetros cúbicos. Es decir, el volumen completo, el volumen total, será el volumen del primer cuerpo más el segundo. Serían 3000 más 480, que son evidentemente 3480 centímetros cúbicos. Ya con esto terminamos este vídeo y en el siguiente vamos a ver más ejemplos en el que vamos a seguir calculando volúmenes.